Turn 27. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Gira. Recientemente hemos estado hablando del por qué Jesús vino a este mundo. Este es un tema muy importante, porque, aunque nuestra fe en Jesús sea sincera, necesitamos saber y comprender por qué vino Jesús, qué ha hecho y está haciendo, y cuál es el propósito para nuestras vidas. En esta conferencia analizaremos específicamente lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús, y por qué vino a la tierra, según escritos documentados que nos legaron los testigos oculares de Jesús, con sus colaboradores más cercanos. Estos apóstoles que interactuaron con Jesús, lo escucharon hablar, enseñar, y los vieron realizar portentosos milagros, y después de su muerte brutal por crucifixión lo vieron vivo nuevamente. Cuando estudiamos los escritos, sabremos todo que dijo de mismo, y entenderemos cuál su propósito para venir a este mundo. Los documentos apostólicos nos dicen que Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. También revelan que Jesús tomó naturaleza humana, y nació de mujer para venir a este mundo a morir en sacrificio por los pecados, y para abrir el camino a que hombres y mujeres sean restaurados al propósito entero y original del que fueron creados. Los seres humanos fueron creados para llegar a ser hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo, y para que pudieran tener una vida fraternal con Él, y para darle la gloria y el honor con nuestra vida como realmente merece. Efesios 1 del 4 al 5, Efesios 1:12, Primera de Pedro 2:9, Hechos 9:26, Primera de Pedro 3:18. Dios creó a los seres humanos para habitar en ellos, mediante su espíritu y vida y luego expresarse por medio de nosotros, pero, lamentablemente el pecado nos descalificó y nos apartó de Dios por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, a aquellos que están separados de Dios por causa del pecado, lejos del propósito en que fuimos creados. Él vino para salvarnos y liberarnos del poder del pecado. Lucas 19:10, Mateo 1:21. El sacrificio de Jesús en la cruz es el poder para perdonarnos y para que Dios habite en nosotros con el fin de restaurarnos a la posición original que teníamos antes del pecado. Juan 1:12 y 13. El pecado es una transgresión de la ley moral de Dios. La ley de Dios es la norma que nos muestra lo justo, y el mal. Primera de Juan 4:5. Pecar es desobedecer a Dios para hacer nuestra propia voluntad. Isaías 53:6. Los seres humanos somos criaturas morales, significa que somos capaces de distinguir el bien del mal, por eso, podemos tomar decisiones morales. Para ser restaurados a nuestra posición como hijos e hijas de Dios, debemos hacer un cambio moral y volver a vivir para adorar a Dios, abandonando nuestras propias normas y deseos. En 2 de Corintios 5:15, dice que Jesús murió para que todos los que en Él creen, reciben su nueva vida, y no vivan más para complacerse a sí mismos, sino para amarle y obedecerle. En esta conferencia continuaremos hablando sobre todo lo que Jesús ha hecho para salvarnos y rescatarnos del pecado. Uno de los 12 apóstoles originales de Jesús, Mateo, registró en su libro del Nuevo Testamento que Jesús dijo: "Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento". Mateo 9:13. La palabra arrepentimiento hace sentir a la gente incómoda. Mucha gente actualmente ha suavizado la palabra arrepentimiento para no correr a la gente. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad, y está vinculada a la renovación de la mente. Lamentablemente, esta definición ha omitido el elemento clave para arrepentimiento: reconocer el pecado y apartarse para vivir cerca de Dios haciendo su voluntad. Con el arrepentimiento empieza el estándar de moralidad, porque consiste en apartarse del mal y seguir el bien. Por eso arrepentimiento significa apartarse del pecado. El arrepentimiento es un cambio que se expresa a través de acciones, es decir, por medio de la obediencia a Dios. Arrepentimiento implica desear lo mejor para nosotros, es decir,
alejarse del pecado y volverse hacia Dios. La primera a la palabra en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista instó a hombres y mujeres es, arrepentíos porque el reino de Dios estaba cerca. Mateo 3:2. Cuando un grupo de líderes religiosos saduceos y fariseos cuando vinieron a investigar a Juan, él les dijo, hagan frutos que muestren arrepentimiento. Mateo 3:8, advirtiéndoles que la vida nueva empieza con el arrepentimiento que ellos necesitan probar. En Lucas 15 del 11 al 32, Jesús ilustra la parábola del hijo pródigo para ilustrar claramente lo que es el arrepentimiento. Esta parábola fue una de las 3 que Jesús enseñó para responder a los líderes religiosos que lo criticaron por comer con pecadores y recaudadores de impuestos. Estas parábolas ilustran que los perdidos nunca pierden el valor para Dios, que, a pesar de que han perdido su propósito, todavía los ama y los espera. En la parábola del hijo, Jesús habló de un joven que tomó su herencia, dejó la casa de su padre y gastó todo su dinero en acciones pecaminosas, pero que cuando acabó lo que tenía terminó en un chiquero, hambriento, sucio, acusado por su conciencia, deseando regresar a la casa de su padre donde los sirvientes vivían una vida mejor. Cambió de opinión, se arrepintió y regresó a casa, porque se dio cuenta de que la forma en que vivía no era buena para él, que la vida buena y mejor estaba en la casa con su padre. En esta historia hay más en que arrepentimiento. Había mala conciencia porque había pecado contra Dios y contra su padre y no merecía ni era digno de ninguna consideración. Lucas 15 del 17 al 21. El arrepentimiento es darse cuenta que nuestra vida es un desastre por nuestro mal comportamiento, es admitir que hemos pecado contra Dios, y debemos hacer un cambio moral volviéndose del pecado a Dios. ¿Por qué les enseño esto? Por la presentación débil e inexacta del Evangelio que prevalece en la actualidad. Lo que pasa es que hemos reducido la salvación solo a pedirle que Jesús entre en nuestro corazón. Hace esta oración conmigo y serás salvo. No necesitamos que nadie te diga que no somos salvos, sino necesitamos arrepentirse para ser salvos. Cuando oramos hablamos haciendo una decisión moral. El arrepentimiento no implica solo hablar, se necesita obedecer. Dejar de vivir para sí mismos y vivir para Dios, significa apartarse del pecado y volverse en obediencia a Dios. Obedecer a Dios es el estándar si tenemos la moralidad de Dios. Al tratar de hacer que el Evangelio sea más atractivo, hemos perdido la base del verdadero arrepentimiento, que solo se habla de boca, pero se enfatiza la obediencia voluntaria a Dios. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, envió a sus apóstoles a proclamar el mensaje de arrepentimiento, diciéndoles que el Mesías enviado tendría que sufrir, morir y levantarse de entre los muertos al tercer día, dándoles autoridad para llevar el mensaje de arrepentimiento a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Lucas 24 del 46 al 47. 50 días después, Pedro, uno de los apóstoles originales de Jesús, predicó su primer sermón público a una inmensa multitud reunida en Jerusalén en el día de Pentecostés. Pedro le dijo a la multitud que al Jesús que ellos habían crucificado, Dios lo resucitó de entre los muertos en cumplimiento de las Escrituras. Hechos 2 del 22 al 37. El mensaje de Pedro fue tan poderoso, que la gente convencida, les preguntaron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor para recibir el perdón de pecados, para que reciban el Espíritu Santo cada uno de ustedes. Hechos 2:38. En Hechos 2:38, dice, arrepiéntete, cambia tus puntos de vista y tu propósito, acepten la voluntad de Dios en su ser interior, no lo rechacen. En Hechos 2:38, dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, para ustedes y para vuestros hijos, e incluso para los gentiles, y a todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Observemos que en este pasaje el arrepentimiento precede al perdón del pecado. Observemos también que, al recibir el Espíritu Santo, Dios viene a morar en nosotros. La vida espiritual está condicionada al arrepentimiento. Poco después del día de Pentecostés, Pedro y Juan subieron al templo a orar, y sanaron a un hombre cojo de nacimiento en el nombre de Jesús. Cuando se reunió una multitud, Pedro les predicó sobre el Señor Jesús a quien lo crucificaron había resucitado. Hechos 3 del 1 al 18. Entonces, Pedro exhortó a convertirse,
La palabra griega que se traduce convertir, significa revertirse, y transformarse, dejar de vivir para sí mismo y regresar a Dios. Hechos 3:19, por tanto, arrepiéntanse inmediatamente, cambiando de actitud y dando media vuelta para que sus pecados puedan ser borrados. Así que arrepiéntete, cambia de opinión y de propósito, dar la vuelta y regresa a Dios para que sus pecados sean borrados y limpiados. Pedro terminó con esto: cuando Dios levantó a su siervo, a Jesús, lo envió primero a ustedes a Israel para bendecirlos, para que cada uno de ustedes sea parte de sus caminos pecaminosos. Hechos 3:26. Notemos que Pedro, un testigo ocular de Jesús, dice que la bendición que Jesús vino a dar al pueblo que Dios llama es apartarlo del pecado. El mayor problema de la humanidad es el pecado, elegir nuestro propio camino y poner nuestras normas de bien y de mal por encima del Creador del universo. En el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, está el relato de las actividades de los apóstoles, cuando salieron a predicar la resurrección de Jesús y el perdón de los pecados. En Hechos encontramos que cuando los hombres y las mujeres creían en Jesús, se convertían y se volvían al Señor. En Hechos 9:35, dice que toda la población de la ciudad de Lida y cercanas a Sarón se volvieron al Señor. En Hechos 11 del 20 al 21, dice que en Antioquía y Siria un gran número de gentiles creyeron y se volvieron al Señor. En Hechos 15:3, dice que los gentiles empezaron a convertirse en Fenicia y Samaria. Los apóstoles entendieron que para que ocurra la salvación del pecado, debe haber verdadero arrepentimiento y conversión, es decir, un cambio voluntario, dejar el pecado y volverse a Dios. Notemos que en el libro de los Hechos las personas que respondieron al mensaje de los apóstoles fueron salvas, y al pedirle que Jesús que entrara en su corazón nacieron de nuevo, confesando que Jesús es el Señor. La verdad específica es que se volvieron a Dios, que se arrepintieron y se convirtieron. El apóstol Pablo no fue uno de los 12 apóstoles originales. Se apareció Jesús aproximadamente 2 años después de la resurrección, mientras Pablo se dirigía a arrestar y encarcelar a los cristianos. Hechos 9 del 1 al 6. Jesús encargó a Pablo que proclamara el mismo mensaje de arrepentimiento, y a fin de que la gente abandone sus pecados y se vuelva a Dios. En Hechos 26 del 18 al 20, Jesús dijo que fue enviado para que abra los ojos de los ciegos, y para que se aparten de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de sus pecados. Yo, Pablo, fui desobediente a la visión celestial predicando para que se arrepintieran y se vuelvan a Dios haciendo obras que muestran arrepentimiento. Observemos cómo Pablo describió las experiencias de su conversión específicamente a las personas a las que predicó en las ciudades de Tesalónica, Listra y Atenas. A los tesalonicenses, le dijo: apártense de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperen con ansias la venida del Hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10. En Listra, Pablo y Bernabé sanaron a un hombre lisiado de nacimiento con el poder de Dios, y la multitud a ver el milagro les quiso ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, pero ellos detuvieron a la multitud diciéndoles: deténganse, somos hombres como ustedes, que hemos venido a darles la buena noticia de que dejen los ídolos para acercarse al Dios vivo. Hechos 14:15. En Atenas, cuando Pablo vio adoración de ídolos por todas partes, les predicó que Dios ha pasado por alto los tiempos de su ignorancia, pero ahora ordena a todos los pueblos en todas partes que se arrepientan, porque llegará el día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:30. Posiblemente esté usted pensando que el arrepentimiento no se aplica a nosotros porque no adoramos ídolos. Sin embargo, el ego, el yo, es el ídolo más grande de todos. Un ídolo es aquel que es amado y admirado excesivamente. Pablo escribió sobre personas cuyo vientre y apetitos es su Dios. Filipenses 3:19. Posiblemente usted esté pensando que la charla sobre el pecado y el arrepentimiento le hace sentir incómodo. Después de todo, Dios es un Dios bueno y un Padre amoroso, no es rencoroso ni severo. En eso, quizás usted tenga razón. Dios es bueno y amoroso, pero también es fuego consumidor. De hecho, la Biblia dice que es la bondad de Dios la que lleva a los hombres al arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No ves lo bondadoso que ha sido al darte tiempo para que te arrepientas? Romanos 2:4. La palabra griega que se traduce lleva al arrepentimiento de Romanos 2:4, es una metáfora.
significa inducir por medio de la persuasión. Ninguno de nosotros habría llegado jamás al Señor, a menos que Dios, en su bondad y amor, nos atrajera por su Espíritu a Cristo. El arrepentimiento es un don, una gracia que manifiesta la misericordia de Dios. Dios, el Espíritu Santo, nos llama, nos convence, sin violar nuestro libre albedrío. Él nos muestra la bondad del Señor, y nuestra necesidad de cambiar de vida y adorar a Jesucristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí, si el Padre no lo trajere, no le diere el deseo de venir a mí. Juan 6:44. Este cambio moral de arrepentimiento, requiere ayuda sobrenatural. Si Dios no nos llama y nos muestra su gracia y misericordia, estaríamos perdidos para siempre lejos del propósito en que fuimos creados en el principio. Tengamos en cuenta que cuando el hijo pródigo regresó a la casa del Padre, apeló a la misericordia del Padre. Apelar es una expresión de esperanza en su bondad. Por favor, tómame como asalariado. Lucas 15:19. La misericordia de Dios suple la necesidad de quien la recibe, y nos da los recursos adecuados para vivir y moverse en ella. El perdón es parte del que muestra misericordia. Su padre tuvo compasión del hijo, lo perdonó. Lo limpió y lo devolvió a su lugar en la casa. Lucas 15 del 22 al 24. El apóstol Pablo, también alabó la misericordia de Dios por salvarlo del pecado. Antes de su conversión, Pablo era blasfemo, perseguidor e injuriador de los santos. Notemos lo que Pablo escribió acerca de sí mismo y de Dios. En 1 de Timoteo 1:15 y 16 dice, palabra fiel y digna de plena aceptada por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía que Dios no solo nos salvó, sino que nos salvó porque tenía un propósito con el que sea hijo de Dios, y viva una vida agradable delante de sus ojos. Pablo escribió, lo que Dios antes conoció, también predestinó para ser conformados a la semejanza de su Hijo. Romanos 8:29. Para llegar a tener el carácter de Jesús tenemos que recibir un proceso que comienza el día que nos convertimos al Dios vivo y verdadero y termina con la venida de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Él habita en nosotros por medio de su Espíritu, así comienza a obrar en nosotros para cambiarnos y restaurarnos. Elegir su voluntad está por encima de todas nuestras cosas. Segunda de Corintios 3:18. Pablo escribió a los cristianos, a que se preocupen en su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Porque Dios está obrando en nosotros, dándonos el deseo de obedecerle y el poder para hacer lo que le agrada. Filipenses 2:12 al 13. Dios, que mora por su Espíritu en nosotros, logrará apartarnos del pecado cuando no queremos hacer nuestra voluntad, sino cuando lo obedecemos. Él influirá en nosotros sin violar nuestra voluntad y nos proporcionará el poder que necesitamos. Dios recibe toda la gloria por nuestros éxitos, por nuestra transformación y nuestra restauración. Hablar de pecado y arrepentimiento incomoda a algunos cristianos, no porque no lo hayan hecho sinceramente, sino porque todavía pecan, todavía luchan por ser semejantes a Cristo. Es comprensible que, al volver verdaderamente al Señor, aún tenemos que luchar por depender y cambiar. Nuestra perfección, que está en progreso, será completada con el regreso de Jesús. En Filipenses 1:6 dice, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comprender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos debería transformar nuestro comportamiento. Sí, queridos amigos, nosotros ya somos sus hijos, pero todavía no podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo regrese. Solo sabemos que cuando seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como realmente es, cara a cara. Por eso debemos mantenerse puros como Él es puro. Primera de Juan 3 del 1 al 3. Hablaremos de estas cosas con más detalles en las próximas lecciones. Por ahora, el punto principal fue entender que convertirse en cristiano implica un claro giro de arrepentimiento y entrega a Dios. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.